generalmente volaban a 6.000 o 9.000 metros, dependiendo obviamente de su carga y objetivo. Los pilotos americanos aprendieron a usar las ventajas del P-47 contra sus enemigos alemanes. Los primeros P-47 tenían varios defectos. Eran muy lentos en ascenso, lo cual se debía en gran parte al tipo de hélice que llevaban, que acabaron apodando mondadientes, ya que sus palas eran muy estrechas y no aprovechaban bien toda la potencia del motor R2800. Además, el P-47 podía volar rápido, pero no en ascenso. No obstante, vieron que la mayor ventaja de este avión era el ataque en picado. Descendía muy rápido en picado, mucho más que los aviones alemanes. El P-47 tenía un motor radial muy grande y, por tanto, un morro muy pesado. Al lanzarte en picado, cuando la velocidad incrementaba, el control se hacía más rígido y el gran morro hacía difícil la remontada. Así que tenías que ir muy pendiente de la altura y velocidad cuando realizabas ese tipo de maniobras en el aire. Además, a gran velocidad tenía un alto grado de alabeo. Así que, aprovechando esto, junto con la gran potencia de tiro de las 8 ametralladoras de 50 milímetros del P-47, los pilotos americanos consiguieron grandes victorias contra los aviones alemanes. Y de hecho, hacia el fin de la guerra, los pilotos de los P-47 habían derribado unos 3.700 aviones enemigos. Pero a los pilotos les encantaba por otro detalle. El tosco Thunderbolt aguantaba bien los impactos y los llevaba de vuelta sanos y salvos. Un piloto destacó: a menos que lo estrellásemos de morro contra el suelo, era imposible destrozarlo. Muchos pilotos de Thunderbolt regresaron de sus misiones con más de 100 impactos de bala, con las alas y la cola dañadas. Era un avión fantástico y también muy robusto. Aunque sufriese daños graves, seguía volando. La primera reacción alemana ante el P-47 fue de desprecio por el mismo motivo que habían mostrado los británicos. Pensaron que un avión tan grande no maniobraría bien, ni podría dedicarse al combate. Pero pronto descubrieron que no lograban escapar en picado del P-47, pero este sí podía escapar de ellos, y aunque le disparasen durante mucho tiempo no conseguían derribarlo. Hubo casos de cazas alemanes que persiguieron algún P-47 tocado, incapaz de defenderse, disparándole a placer. Se quedaron sin munición y tuvieron que dejarlos porque no consiguieron derribarlos. Mientras estuviesen a media altura podían lanzarse en picado y huir de cualquier enemigo, así que si se veían en apuros podían escapar. Pero si el P-47 estaba a gran altura, hacía una pasada rápida y luego se zambullía para alejarse del oponente. Las 8 ametralladoras de calibre 50 causaban tal destrucción que solo necesitaba pasar un momento cerca del enemigo para dejarlo destruido y hacerlo desaparecer. El grupo de cazas 56 derribó 1.006 aviones alemanes y perdió solo 128 P-47. Un promedio de 8 contra 1 en la competición más dura de la historia. Era un avión de una robustez tremenda. Claro está que aunque era un avión muy fuerte, no era muy ligero, sino muy pesado y con poca autonomía. Pero no creo que los pilotos del P-47 prefiriesen cambiar esa robustez por una mayor ligereza y autonomía. Con la invasión de Francia en junio de 1944, los Thunderbolt empezaron a usarse cada vez más como cazabombarderos tácticos, una especialidad en la que descollaron. Los P-47 atacaban al enemigo donde podían, pero vieron que la mejor forma de derrotarlos era adelantarse a los bombarderos. No se trataba de dejarlos solos, porque no iban a dejarlos sin protección, pero los protegían mejor impidiendo el ataque de los alemanes antes de que estos pudiesen atacar. Para entonces los alemanes tenían escasez de pilotos y aviones y no conseguían contrarrestar aquellos ataques. Los dejaba abatidos el hecho de que aunque se esforzasen por llegar hasta los bombarderos, de repente debían entrar en combate, después de haber consumido parte de su combustible. Así que aunque no los derribasen, no podían atacar a los bombarderos porque ya no tenían tiempo, altura ni combustible para hacerlo.
Pero la especialidad del P-47 era el ataque terrestre. Cuando el P-31 llegó por fin a finales del 43, principios del 44, los grupos de cazas empezaron a equiparse con Mustangs para las misiones de lucha aérea y escolta. Y los P-47 quedaron asignados a los ataques terrestres, en los que eran formidables. Conseguían bombardear aeródromos, líneas de ferrocarril. Luego resultaron estupendos para apoyo aéreo cercano, para proteger los desplazamientos del ejército. Cuando se desplazaba un flanco del ejército aliado, se enviaba por delante a los P-47, que acababan con todos los efectivos enemigos. Así que fue un avión sobresaliente en la lucha aérea, pero su verdadero éxito fue contra objetivos terrestres. Fuera de Gran Bretaña, con la 8ª Fuerza Aérea, que también contaba con unidades P-54, realizaron más misiones a altura media y de apoyo a tierra. Es decir, que volaban bajo, seguían combatiendo contra los cazas alemanes, pero también disparaban contra objetivos terrestres. Las 8 ametralladoras de calibre 50 castigaban los objetivos enemigos terrestres. Al P-47 se le añadieron soportes para bombas, lo cual le permitía transportar proyectiles de 900 kilos y también un tanque inferior para incrementar su autonomía, o en misiones cortas una bomba de 225 kilos. Además contaba con la gran capacidad de destrucción de las 8 ametralladoras de calibre 50. En diciembre de 1944, Republic inició la entrega de otra versión del aeroplano, el P-47M, creado como respuesta a los cazas a reacción alemanes y los misiles V-1. Con un motor y turbocompresor aún más potentes, esta versión del Thunderbolt podía alcanzar una velocidad de 756 km por hora a 9.000 metros. Modificaciones. Desde su debut, los pilotos y mandos aliados se mostraron satisfechos con muchas de las características del Thunderbolt. Su robustez, velocidad y armamento eran necesarios para poder enfrentarse y derrotar a los cazas alemanes. No obstante, igual que con todos los aviones militares, la experiencia real en combate mostró la necesidad de aplicarle modificaciones y mejoras. En primer lugar, la autonomía operativa del P-47 tuvo que verse incrementada en gran medida. Se hizo difícil bombardear Alemania porque la Fuerza Aérea norteamericana creía que los bombarderos lograrían llegar a sus objetivos sin llevar escolta de cazas. Así que no se prestó mucha atención a los tanques de combustible. De hecho, a principios de los años 40, el mando supremo de la Fuerza Aérea ordenó que no se llevaran tanques adicionales, porque había peligro de que se incendiasen. Así que fue un error que había que subsanar. Por suerte, en el lugar de operaciones, tuvimos a personas como el teniente coronel Kashov y otros que vieron qué se necesitaba, y por propia iniciativa empezaron a incrementar la autonomía del avión, haciendo toda clase de tanques. Empezaron haciéndolos de papel, de contrachapado, etc., antes de que se hicieran en serie, de varios tamaños y de aluminio. Con la 15ª Fuerza Aérea llevábamos un tanque externo de combustible y como armas ofensivas solo llevábamos metralletas, así que no realizábamos bombardeos tácticos, no llevábamos bombas ni misiles. Solo íbamos como escolta y defendíamos de los cazas alemanes a los P-17 y P-24. La función de los P-47 como escoltas en misiones de bombardeo creó otro problema. A medida que avanzaba la guerra, cada vez más bombarderos aliados debían adentrarse mucho en Alemania para atacar las fábricas que producían los materiales necesarios para abastecer a las tropas de Hitler. Esas misiones se llevaban a cabo a gran altura, mayor de la que podía alcanzar un Thunderbolt,